Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar. Solamente por favor me confirman que ya puedan ver la presentación. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Listo. A ver, en este webinar me gustaría interactuar un poco con ustedes o con aquellas personas que se dedican a implementar sistemas de gestión de la energía y quiero darles a conocer este software que estoy seguro que les va a ayudar de mucho para esta parte de gestión de la energía y lo vamos a ir relacionando con la norma ISO 50001. ¿Sí? Para los que no me conozcan, mi nombre es Guillermo Pérez. Soy especialista en eficiencia energética y experto certificado en Red Screen Expert. Entonces vamos a empezar. Una rápida introducción de por qué es importante implementar o diseñar un sistema de gestión de la energía. La norma ISO 50001 o los requisitos o lo que plantea la norma ISO 50001 proporciona una orientación práctica y ejemplos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía de acuerdo con el enfoque sistemático de la norma ISO 50001. ¿Qué quiere decir eso? La norma me dice que no es suficiente solo hacer auditorías energéticas, no es suficiente solo hacer proyectos de eficiencia energética. La norma me dice que aparte de eso es importantísimo que mantengas tu rendimiento. Y para que mantengas tu rendimiento, pues debes hacer una mejora continua, debes hacer un seguimiento, debes ir controlando el consumo de la energía. Y esto es muy habitual en la práctica, en lo actual, que cuando una empresa empieza a consumir demasiada energía por muchas ineficiencias que puede tener su planta, su organización, contrata una auditoría energética o contrata a algún especialista que le ayude a identificar ahorros de energía. Entonces llega el especialista, le ayuda con el servicio, verifican, implementan y empiezan a tener ahorros. Entonces hay una inversión inicial para obtener ese ahorro y efectivamente van teniendo reducción en su planilla, ¿no? Van verificando los ahorros en función del proyecto que se haya implementado. Pero ¿qué es lo habitual que pasa? Después de que se ha implementado un proyecto de eficiencia energética, lo dejan ahí, siguen con sus actividades habituales y consideran que así se va a mantener en el tiempo, pero no es así. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos al olvido un proyecto y más aún de eficiencia energética, esta tiende a nuevamente tener nuevas ineficiencias, ¿sí? Que no solamente va a estar ligadas por el equipo, tal vez también tiene un rol importante la operación, las personas que están a cargo de operar estos equipos de consumo de energía, ¿no? Los rangos adecuados de seteo, por ejemplo, de presión, temperatura, tiempos de operación, todo eso, al no tener un control, nuevamente después de un tiempo tiende a sentir este elevado costo operativo. Y así se va. En función que pasa el tiempo, invierten en proyectos de eficiencia energética, obtienen ahorros, lo dejan al olvido y otra vez. Sienten la necesidad, obtienen ahorros y así van en un sube y baja. Entonces, ¿qué plantea un sistema de gestión de la energía? Es que haya únicamente una inversión inicial, obviamente planteado con los requisitos, los requerimientos de la norma, que es muy clara, ¿no? Que no es no es obligatorio implementar todos los proyectos o todas las mejoras que pueda tener una planta, pero sí las más relevantes, o por lo menos los equipos de mayor consumo de energía. Y a medida que pasa el tiempo, ir mejorando continuamente para que no me pase esto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de un sistema de gestión de la energía. Que yo vaya mejorando continuamente y vaya por lo menos manteniendo o mejorando el rendimiento energético en el tiempo. Aquí está una gráfica general de los requisitos de la norma ISO 50001. Desde el 0 hasta la 3 es netamente descripción, teoría. Desde el 4 hasta la 10 es la parte medular de la norma, ¿sí? Como pueden ver,
está dentro del análisis PHBA, mejora continua, ¿sí? En donde el primer paso, que es planificar, menciona la norma que es importante conocer a la organización, ¿no? Conocer qué es lo que les está impulsando para implementar proyectos de eficiencia energética, qué es lo que les hace falta para implementar proyectos de eficiencia energética, cuáles son sus riesgos, cuáles serían los medios externos que les está afectando su rendimiento energético. También alinearlo con liderazgo, ¿sí? Generar un compromiso. Para mí siempre va a ser importante para que un sistema salga exitoso, pues el compromiso es relevante, realmente es lo que va a mantener un sistema de gestión. Creer en la eficiencia energética, ¿no? Creer que este sistema les va a ayudar a ahorrar costos, ahorrar su huella de carbono. Entonces el compromiso es muy importante. Y bueno, después viene una política energética, que es una parte importante como una ley para que el sistema se mantenga. Y después vamos a identificar qué personas van a ser las responsables de mantener este sistema y cuáles van a ser sus responsabilidades. El punto 6, que es la que me voy a enfocar, que yo considero que es como la parte inicial y técnica, que es la planificación. La 6.1 abarca de acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita para ya empezar a obtener ahorros de eficiencia energética y poder identificar objetivos y metas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer una revisión energética, no todos los sistemas, no todos los equipos pueden tener oportunidades de ahorro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seleccionar cuáles son las más atractivas desde el punto de vista tal vez de rentabilidad económica o por demasiada pérdida de energía, ¿sí? Entonces va a haber diferentes condiciones de priorización. Y de ahí empezamos a hacer una revisión energética. Cuando hablamos de revisión energética es muy similar cuando nosotros, por ejemplo, en nuestros hogares, de un mes para otro sentimos que se nos ha elevado el costo, estamos pagando mucho en el costo del consumo de la energía eléctrica y empezamos a revisar la planilla. Entonces, indirectamente estamos haciendo una revisión energética, estamos viendo por qué estoy pagando de más, cuánto he consumido de energía, comparando con el anterior mes, qué pasó, y hago un recorrido de mi hogar viendo cuál es el equipo que tal vez me está consumiendo mucha energía, en qué condiciones está ese equipo, por qué me está consumiendo mucha energía. Entonces todas esas preguntas necesitamos hacer una revisión energética, tal cual como lo pongo el ejemplo de un hogar, pues se lo debe hacer en una industria, en una organización grande, mediana, pequeña. En realidad la norma es para cualquier tipo de organización, en donde esta revisión energética pues es analizar el uso y consumo de la energía, ¿no? Uno de los requisitos importantes de la norma también dice que es importante generar indicadores de desempeño energético. ¿Por qué son importantes? Porque no basta con que solo yo sepa cómo es mi consumo de energía sin saber cuál es el medio o cuál es la variable que influye a esta variación de energía. Por ejemplo, el hogar, si es que no está habitada el hogar, pues no habría consumo de energía, ¿sí? Pero si es que hay visitas, empieza a haber mucha gente que consume agua caliente, que están todas las luminarias encendidas, entonces se empieza a elevar el consumo de energía. Entonces ahí viene la necesidad de generar un indicador, que es básicamente un valor que relaciona el consumo de energía con esta variable relevante que le va a impulsar a variar el consumo de energía. Aparte de eso, la norma también considera importante realizar una línea base energética. La línea base energética, o la diferencia con el indicador, es que la línea me va a ayudar a proyectar mi consumo de energía. Es como línea base, cómo es mi fotografía actual, cuánto he consumido en el tiempo en función de la variable relevante. Y si es que yo mantengo las mismas condiciones, ¿cuánto voy a consumir al futuro? Porque para mí es importante saber en estas condiciones cuánto debería consumir de energía, ¿sí? Porque yo puedo comparar con lo real. Y así puedo ver
bueno, aquí hay desviaciones, ¿qué está pasando? Tal vez algún equipo está consumiendo demasiada energía, y así yo puedo ir relacionando en el tiempo y comparándome con esta línea base energética, con esta foto actual, cómo va variando mi consumo de energía. Entonces, como pueden ver, diferente al tema de indicadores de desempeño energético. Y la planificación de la recopilación de datos de energía, pues como dice la frase, no se puede controlar lo que no se puede medir. Entonces es importantísimo tener mediciones de datos para yo poder hacer el seguimiento y control de la energía. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la 6 es la parte técnica medular, la parte inicial también, para implementar o diseñar el sistema de gestión de la energía. Dentro del hacer ya viene la parte de apoyo y la parte de operación, ¿sí? Cómo vamos incluyendo todas estas buenas prácticas, toda esta información dentro de la parte operativa. Bueno, el diseño también es importante para nuevos proyectos o modificaciones, cómo vamos abordando, ¿no?, estos criterios de eficiencia energética, incluyendo dentro de los nuevos proyectos. Y verificar que esto es muy importante, y desde mi punto de vista considero que para verificar sí es necesario tener una herramienta visual, ya que yo debo hacer un seguimiento, medición, análisis y evaluación de mi desempeño energético. Entonces, ¿cómo evalúo mi desempeño energético? Pues evaluando estos datos, ¿no? Analizando los datos que estoy midiendo en el tiempo, y voy viendo si es que se mantiene mi indicador energético, si es que hay una desviación con la línea base energética, y para yo ir sacando conclusiones. Y la mejora, pues obviamente voy identificando oportunidades de mejora y voy implementando y voy haciendo una mejora continua. Esto es, en resumen, todos los requisitos que pide la norma ISO 50001. Entonces, lo que más me enfoqué en la parte técnica, pero como pueden ver, hay bastante parte administrativa, mucho tema de formatos para poder ya tener el sistema completo. Entonces, detallando la parte de planificación energética, aquí podemos ver una gráfica en donde me dice, para yo poder hacer una revisión energética, mis entradas tienen que ser hacer el uso, o saber cómo es el uso de la energía pasado y presente, cómo estoy usando la energía y cuáles son las variables relevantes que afectan el uso significativo de la energía. Lo que les decía, para mí es muy importante saber no solo cuánta energía consumo, sino cuál es el medio que obliga a que consuma más o menos energía. Es muy importante relacionarlo con esta variable. Y el desempeño, ¿no? ¿Cuál es mi desempeño actual? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la revisión? Analizo este uso de la energía, uso y consumo de la energía, y se puede separar por áreas de uso significativo de energía. Puedo identificar cuáles son los equipos de mayor consumo de energía, cuáles son las áreas de mayor consumo de energía. Puedo utilizar Pareto, tal vez interesante, para poner todo mi esfuerzo únicamente en las áreas o equipos de mayor consumo de energía. Y en función de eso, trato de buscar oportunidades de ahorro, ¿no? Oportunidades de mejora del desempeño energético. Cuando hablo mejora del desempeño energético, es buscar proyectos de eficiencia energética o proyectos de ahorro de energía, que es diferente, ¿no? No es lo mismo decir que yo tengo mis luminarias y apago de una habitación que no están usando, a que yo cambie la luminaria por una más eficiente. Entonces es diferente decir ahorro de energía que eficiencia energética. Y los resultados, ¿qué necesito? ¿Qué me pide la norma? Una línea base energética, indicadores de desempeño energético, analizar los objetivos, tener claros los objetivos y metas. Para ello, pues debemos identificar cuáles son las áreas de mayor consumo de energía, cuáles son los equipos de mayor consumo de energía, y tener planes de acción, que son los proyectos, ¿no? Los proyectos en físico, o todas las mejoras que yo pueda tener en mi planta u organización. Entonces, un poco para ir detallando la revisión energética, los requisitos que me dice la norma es, debes analizar el uso y el consumo de energía, debes tener muy claro dónde se usa la energía y en qué cantidad se está usando la energía, qué tipo de energía se está usando. En los usos, ¿no? Usos significativos de energía, identifica cuáles son las áreas de mayor consumo de energía. Ojo, muy importante que habla de energía, ¿sí? No habla de costos operativos, no habla de en dónde estás gastando más, en dónde te cuesta más. Que ahí habría pues una consideración, ¿no? La norma me dice únicamente enfócate en la demanda, en los equipos que te demanden mayor consumo de energía,
y no te preocupes del tema económico. En el ejemplo que les voy a mostrar en este webinar pasa lo contrario. La norma me dice que me enfoque tal vez en un equipo X, pero desde el punto de vista económico, un equipo B es el que mayor me representa desde el punto de vista económico. Entonces ahí habría que priorizar y ver por dónde se empieza. Determinar las variables relevantes, esto tiene un rol muy importante, ¿no? Porque no solo es suficiente identificar las variables, sino también cuantificarlas. No es lo mismo que yo, por ejemplo, una industria, ya sé cuál es su capacidad instalada, cuáles son las toneladas de producción, pero por lo general esta capacidad, estas toneladas de producción no atraviesan en la misma cantidad por los equipos. Tal vez si están en serie, en los últimos equipos únicamente me llega el 30% de lo que inicialmente se trató al inicio de la planta. Entonces estas variables, a más de que identifico cuál es la variable relevante, también es importante saber las cantidades, porque las cantidades también pueden influenciar en el consumo de energía. Determinar el desempeño energético actual, tengo que saber actualmente cuál es mi indicador. Puede ser de toda la planta, por número de personas, por área, por variable relevante, como también debo tener indicadores por sistemas, ¿no? Este es el indicador del área de producción, este es el indicador de secado, este es el indicador de, de maquinado, etcétera. Entonces, y con cada indicador yo tengo una línea base energética, porque yo me tengo que ir comparando, ¿sí? Entonces, todo eso me dice en estas condiciones yo estoy actualmente. Y así puedo dar el siguiente paso, que sería identificar oportunidades. Determinar y priorizar las oportunidades para la mejora del desempeño energético. Recuerden que cuando hablamos de eficiencia energética en una planta industrial, no solo van a encontrar un proyecto. Es habitual y es normal tener un menú de opciones de proyectos, desde proyectos que no se necesitan inversión hasta proyectos de gran inversión. Entonces es importante priorizar y llegar a un acuerdo con el cliente, ¿no? Por cuál empezamos. Y para ello pues hay que tener claro el contexto de la organización, tal vez cuál es el presupuesto designado para proyectos de eficiencia energética, y en función de eso ya ir delimitando con cuáles proyectos empezar y hacer tal vez una estrategia, ¿no? De los ahorros de los primeros proyectos que vamos a implementar, vamos a invertir para seguir invirtiendo o seguir implementando más oportunidades de mejora. Estimar los usos y consumos de energía en el futuro, la proyección, ¿no? Yo tengo que saber en estas condiciones, o si es que mi producción es en estas, de esta capacidad, cuánto debería consumir de energía a futuro, porque yo me puedo comparar y debo compararme, ¿no? Y la revisión energética se debe actualizar, ¿sí? Esto es importante. Cuando hablo que la revisión energética se debe actualizar, indirectamente estoy diciendo deben actualizar los indicadores de desempeño energético, deben actualizar las líneas bases energéticas, deben actualizar su planificación de medición de datos, deben actualizar todas estas variables que influyen el rendimiento energético de la organización. Entonces, ¿qué es habitual? Tener designado, ¿no? Separado cuánta energía se me va cuánta energía consumo en la parte eléctrica, qué porcentaje me representa gas natural y qué porcentaje diésel. Pero para hacer estas comparaciones, pues obviamente todas tienen que estar en una unidad equivalente, ¿no? Kilovatios hora. Yo no puedo comparar electricidad con kilogramos de gas o metros cúbicos de gas natural y sumarlo con galones diésel. Todas deben estar en una misma unidad energética para que yo pueda hacer este balance de energía. Así como puedo hacer para toda la planta, puedo hacer también por áreas, ¿no? Y el punto 9, que también es importante, les mencionaba, hacer la evaluación del desempeño energético. La visualización es una herramienta importante y efectiva para el seguimiento del desempeño energético, ¿no? O sea, generar gráficas, generar estas figuras que a mí me dan o ya me transmiten o me entregan información de cómo se está consumiendo la energía, va a ser muy útil, porque yo puedo ya relacionarlo con el caso actual y puedo ver qué está variando, qué está bien, qué está mal, y así puedo ir cuidando el consumo de la energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Rescreen desde el punto de vista de rendimiento? Recuerden que Rescreen es un software de gestión de energías limpias, es un software canadiense creado por el gobierno de Canadá, un software gratuito, de descarga gratuita, que dentro de sus 5 herramientas globales
tiene esta justamente que se denomina rendimiento, análisis de rendimiento. Entonces, en esta parte de rendimiento el software les va a ayudar a hacer toda esta gestión, toda esta mejora continua, todos estos análisis, todas estas herramientas que solicita la norma. Les va a ayudar a hacer un monitoreo, análisis e informes. Generación de informes es importante porque la parte documental que pide la norma también es algo que se debe ir, todo debe estar documentado, ¿no? Todos los cambios deben estar documentados. Entonces es un software que me ayuda a analizar esta parte técnica y también generar informes. Es una herramienta de gestión de la energía que se puede hacer un monitoreo, focalización, informes. Se puede hacer también medición y verificación de ahorros. Esto es sumamente valioso. Yo lo utilizo con mucha frecuencia en el software porque pues es fácil sugerir un proyecto de eficiencia energética, pero ¿cómo verificamos que si efectivamente estamos ahorrando lo que planteamos, lo que ofrecimos? Entonces el software les puede ayudar a calcular eso y hacer un seguimiento de la energía, ¿no? El capítulo 9. Se puede utilizar en todo el mundo para realizar un seguimiento del rendimiento energético real de una instalación en comparación con el rendimiento previsto. Entonces el software me va a generar o me va a entregar varias gráficas que obviamente tengo que saber qué significan, para qué sirven y cómo puedo interpretarlas. Entonces, dentro de las características del software, la variable relevante para el software es muy importante, lo que les decía. Entonces el software, esta variable relevante también tiene una base de datos meteorológicos derivados de satélites de la NASA en tiempo casi real que abarcan la superficie de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo quiero hacer el análisis de desempeño energético de un edificio, de un sistema de climatización que obviamente influye en la temperatura ambiente, con el software se lo puede realizar y directamente estos datos climatológicos me lo entrega la NASA para yo no tener un Excel inmenso, sino que directamente el software ya me entrega en tiempo real. Recopilación sencilla de datos climatológicos con mapas mundiales, evaluación fácil de usar de la relación entre estos parámetros. Entonces, como pueden ver, las variables relevantes que yo puedo considerar en el software pueden ser el clima, que es muy interesante del software, ocupación, ¿sí? Para edificios, nivel de producción, aquí están las industrias, las toneladas, las capacidades, las unidades, radiación solar para evaluar un sistema de gestión de energía, una central de energía. También consumos individuales, ¿no? De gestión de residuos, agua y directamente un autoconsumo, ¿sí? Entonces todo eso se puede ingresar con el software para relacionarlo con el consumo de energía. Y aquí está en resumen las herramientas que tiene el software dentro del desempeño energético, que como pueden ver, la primera es visualización de datos. En otras palabras, el software les va a ayudar a generar todas las gráficas que ustedes necesitan, gráficas de barras, gráficas tipo pastel, relacionando 1, 2, 3 variables, comparando entre ellas. Es muy versátil, muy modular, en donde las gráficas que ustedes se le ocurran comparar en las variables que ustedes quisieran, lo van a poder hacer con el software. Gráfica serie de tiempo. Esta es una gráfica que les va a servir para hacer el seguimiento de la energía en el tiempo y compararlo con la variable relevante, por ejemplo. Si es que yo ya tengo una secuencia de mi consumo de energía y le voy a relacionar con la producción, pues debe haber esa lógica, ¿no? Debe tener la misma forma la gráfica, y si es que no da, pues ahí ir haciendo el seguimiento y el check del consumo. Análisis de regresión, en otras palabras, una línea base energética. El software les ayuda a generar líneas bases energéticas, y no solo con una variable, sino hasta 2 variables, para llegar a tener un R cuadrado significativo. También gráficos de suma acumulada para hacer una cuantificación de ahorros hasta la fecha final. También les ayuda a plantear objetivos y metas energéticas, ¿sí? Lo que está dentro de la norma, y gráficas de control. Ir verificando que el porcentaje, el rendimiento que yo estoy planteando se debe ir manteniendo. Y como les decía, los informes, ¿sí? Entonces, aquí tengo abierto el software. Únicamente me confirman si ya pueden ver la pantalla del software. ¿Se puede ver? Sí, sí. Ya.
Entonces, Sí, señor. en virtud del tiempo, me hubiera gustado que vean paso a paso cómo se ingresa datos, cómo se correlaciona, pero no quiero quitarles mucho el tiempo, así que les voy a presentar directamente un ejemplo de un archivo. eh, Le voy a tener este de aquí. Este es un rendimiento real que hice de una planta grande aquí en Ecuador. Eh, Esta es la herramienta de diagnóstico energético. Miren que nomás yo he ingresado en el software, y esto lo ingresé en Excel, ¿no? He ingresado los datos de electricidad, cuántos kilovatios hora en total consume la planta por mes, y también lo he dividido por áreas. ¿Sí? Porque recuerden que la norma me dice que yo debo identificar los equipos de mayor consumo energético, los uses o las áreas. Y también he ingresado el consumo de combustible. Esta planta consume diésel, consume búnker, ¿sí? Consume GLP en kilogramos, y tiene diferentes tipos de producciones en función del tipo y el equipo que se está utilizando, porque es lo que les decía, ¿no? No es aconsejable trabajar con una sola unidad de variable relevante, porque ciertos equipos ya no trabajan con la misma cantidad, sino con menor cantidad. ¿Y qué es lo interesante del software? Miren, el primer paso es ingresar los datos, y el segundo, que es que el software les ayuda a generar un resumen de consumo, en donde, en primer lugar, ustedes vieron que yo ingresé los datos, en este caso del diésel por galones, del búnker igual por galones, y al ingresar en esa unidad, en resumen de consumo, el software les pasa todo ese consumo energético a una unidad equivalente. En este caso, kilovatios hora. Yo le puedo cambiar a cualquier unidad. Si ustedes quieren, por ejemplo, le quiero cambiar a megavatios hora, gigavatios hora, miles de BTUs, millones de BTUs, termia, kilocalorías. Entonces, ustedes pueden tranquilamente trabajar en la unidad que quieran. ¿Sí? En este caso, miren, ahora tengo todo en millones de BTUs. Cuánto me representa de demanda de energía eléctrica en millones de BTUs, el diésel en millones de BTUs, y así, etcétera. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía. Es importante tener todo en una sola unidad equivalente para que yo pueda hacer mi balance de energía. ¿Sí? Entonces, miren el software cómo me ayudó a generar cuántos kilovatios hora me demanda electricidad, cuántos kilovatios hora en diésel, cuántos kilovatios hora en búnker, y en propano, y el total que sería la demanda de energía. Aparte de eso, el software también tiene factores de emisión. Entonces, ustedes solo ingresan el consumo energético, el combustible, y el software se encarga de escogerles cuál es el factor de emisión por tipo de combustible. Y les dice, muy bien, para esa cantidad de galones al mes que te consumiste en diésel, te representa estas toneladas de CO2. Esta es tu huella de carbono solo por diésel. Esta es tu huella de carbono solo por búnker. Esta es tu huella de carbono solo por propano. Y el total, este sería tu huella de carbono de toda tu planta industrial. No sé si algunos que ya trabajan en esta área sabrán a veces lo complicado que es estimar la huella de carbono de plantas industriales. Es más, hay algunas plantas industriales que no tienen cuantificado su huella de carbono. Como pueden ver aquí, el software hace ese trabajo por ustedes. Directamente ya les entrega cuál sería su huella de carbono, solo ingresando este historial de consumo de energía. ¿Qué más se puede analizar en Rescreen? También, Una pregunta aquí. claro, dime. Eh, Normalmente para el cálculo de la huella de carbono no tienes esos índices, esos Factores. valores por país. Y acá también está, ¿esto está cambiado por país o está con los valores de Sí, Canadá? software lo diferencia por país, pero también si tú quieres pulir, por ejemplo, aquí está el factor que está considerando el software. Si tú quieres, si tienes un dato más real, pues solamente modificas aquí y ya modifica toda la tabla. Gracias. Ujú. Entonces, también puedo ingresar costo,
¿sí? Porque como les decía, la norma me dice, tienes que identificar las áreas de mayor consumo de energía que no necesariamente va a tener una lógica con las que más me cuesta, ¿no? Entonces, por eso que es importante también relacionarlo con su costo. ¿Cuánto me cuesta o cuánto pago por energía eléctrica? ¿Cuánto pago? Son valores mensuales esto, ¿no? ¿Cuánto pago por energía eléctrica? ¿Cuánto pago por diésel al mes? ¿Cuánto pago por búnker al mes? ¿Y cuánto pago por GLP al mes? Y el total del costo operativo, ¿no? El total. Y aparte de eso, me entrega indicadores o costos unitarios. El software ya se encarga de dividir este costo para su demanda de energía. Y aquí te muestra, por ejemplo, te cuesta 7.1 o te costó 7.1 centavos el kilovatio hora eléctrico, 5.5 centavos el kilovatio hora térmico con diésel, 2.8 centavos el kilovatio hora con búnker y 8.2 centavos el kilovatio hora con el propano, con el GLP. Y este es tu costo promedio de toda tu demanda de energía. Te está costando el consumo de energía 4.5 centavos. Como les decía, también es importante diferenciar por áreas, ¿no? En molienda, cuánta energía eléctrica consumo, en despacho, trituración, auxiliares. Y recuerden que los equipos, hay algunos equipos que no solo operan con una fuente energética. Es decir, yo tengo un área de molienda, en este caso molienda, que no solo necesito energía eléctrica, sino que tal vez necesito también vapor o necesito calor. Entonces, ¿qué se hace? Pues debo sumar. Aparte de energía eléctrica, también demando de vapor o también demando de un combustible. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Aquí yo sumé que en molienda, aparte de energía eléctrica, también consumo búnker, por ejemplo. En despacho, aparte de energía eléctrica, también consumo diésel. En trituración, solo energía eléctrica. Y en auxiliares, energía eléctrica con GLP. ¿Sí? Y como pueden ver, he ingresado también la producción, que va a depender por áreas, ¿sí? Es importante discernir o diferenciar por áreas para que sea representativa esta variable relevante, ¿no? Y tengo los costos de energía eléctrica de molienda, energía eléctrica de despacho y los costos totales, ¿no? Cuánto me representa costo de molienda, costo de despacho, porque como yo todo ya tengo en unidades energéticas y unidades económicas, ya puedo sumar sin ningún problema. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Pues sacar los índices de consumo, ¿no? Los indicadores de consumo de energía, cuántos kilovatios hora, que esto ya es global, sumado energía eléctrica y térmica, me representa por cada tonelada que pasa por molienda. Cuántos kilovatios hora eléctrico y térmico me representa por cada tonelada en despacho, trituración, auxiliares. Y también puedo relacionar solo relacionando con energía eléctrica de toda la planta, cuál sería el indicador por tonelada de producción, solo búnker, solo diésel o solo GLP. Entonces, todo esto se lo puede plasmar en RedScreen. Y lo interesante es que, como pueden ver, una vez que yo ya tenga definido bien clara esa base de datos, el software me ayuda a generar gráficas. Por ejemplo, aquí que tengo una gráfica pastel en donde me dice, esta es tu demanda de energía total. El 53.6% de energía, ojo, energía te consumes en búnker, el 42.5% el eléctrico, el 3% diésel y el resto en propano. Entonces, desde aquí, si es que analizamos solo por fuente energética, yo ya sé que el mayor consumo de energía está en el búnker. Entonces, planteo una gráfica de barras y el software también les ayuda a generar gráficas Pareto, para que sepan cuáles son las áreas que deben poner sus esfuerzos del 80-20, ¿no? En este caso, habría un análisis o sería necesario el análisis del búnker con la parte eléctrica. En molienda, como les decía, molienda representa el 59.3% búnker con 40.7% eléctrico, ¿sí? Despacho, en despacho solamente energía, ¿no? El 77.3% de energía consumo esto es eléctrico y este sería GLP. Aquí el 100% de trituración es eléctrico y auxiliares el 55.7% es eléctrico y el resto es el 55.7% es diésel y el resto es eléctrico. Entonces, esto desde el punto de vista de energía.
Pero también puedo hacer gráficas en el software de demanda de energía por áreas. Por ejemplo, en molienda, como pueden ver, molienda me representa el 90.2% de demanda de energía. Ojo que aquí estoy considerando eléctrico y térmico, ¿sí? El resto tengo auxiliares, despacho y trituración en pequeño. Entonces, plasmando el Pareto, pues directamente el software me dice únicamente enfócate en molienda. Ándate a molienda y trata de identificar oportunidades de ahorro, ¿sí? Esto desde el punto de vista de consumo de energía. Ahora, si es que analizo en cambio costo operativo, la gráfica que me dice, ¿dónde me cuesta más consumir energía? En la parte eléctrica. ¿Qué me decía la demanda de energía? ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, enfócate en el búnker, 53.6%. Pero si quieres saber en dónde estás gastando más en la parte eléctrica. Perdón, en costo operativo, estás gastando más en la parte eléctrica con un 65.3%. Ahí es donde más estás gastando dinero. Y de ahí, pues lo que les decía inicialmente, ¿no? Ya queda a criterio por dónde empezar. O hago caso a la norma y únicamente me voy a enfocar en el búnker y en la parte de molienda. Es lo que me dice la norma. Te vas a molienda y mucho ojo con búnker. Pero también puedo analizarlo desde el punto de vista de costo operativo. El costo operativo me dice, en toda la planta, enfócate en la parte eléctrica. Y por áreas, enfócate en molienda, pero en la parte eléctrica. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, pues, es lo interesante, ¿no? De ya ir haciendo esta revisión energética y que el software con estas gráficas yo ya puedo ir generando o ya entendiendo cómo se está consumiendo la energía. Y bueno, también es fácil hacer estos paretos, ¿no? Como les decía, paretos, el software directamente me puede generar estas gráficas pareto para yo saber en dónde enfocar mis esfuerzos. También se genera gráficas de serie de tiempo en donde yo ya puedo ir referenciando. Por ejemplo, estoy comparando el consumo de energía total con producción en molienda, ¿sí? Aquí solo en despacho, cómo se está consumiendo la energía solo en despacho, cómo se está consumiendo la energía solo en trituración, cómo se está consumiendo la energía solo en auxiliar. Y también la huella de carbono, ¿no? De toda la planta industrial, el 93.7%, el mayor causante de la contaminación es el búnker, ¿sí? Y un 4.8% el diésel. Y en pequeña cantidad el eléctrico. Entonces aquí viene otro criterio de decisión. A ver, para yo priorizar, ¿priorizo energía, priorizo costo o priorizo huella de carbono, priorizo el medio ambiente? Entonces ya hay mucha información que nos sirve para nosotros tomar decisiones, ¿no? Y aparte de eso, las típicas, las líneas bases energéticas, ¿no? Líneas bases energéticas en donde yo puedo generar infinidad de líneas bases energéticas comparando lo que ustedes quieran. Aquí estoy comparando solo en molienda, generando una línea base energética solo en molienda de energía versus producción. Aquí tengo otra línea base energética solo de despacho, energía, producción, trituración, auxiliares, en donde puedo ir, por ejemplo, aquí en auxiliares me dio 0.79, con la producción 2 me dio 0.6 y así voy relacionándolo con el R cuadrado, ¿no? Y aparte de eso, pues se puede hacer seguimientos, ¿no? Seguimientos energéticos mediante los indicadores de consumo de energía. Por ejemplo, esta es una gráfica solo en molienda, cómo va variando el indicador de desempeño energético, cómo se está variando en función de una variable de comparación, ¿sí? Entonces aquí pues yo ya puedo ver los picos, ¿no? Aquí qué pasó, por qué consumí demasiada energía en esta fecha y evito que se mantenga o que esté consumiendo demasiada energía, y lo puedo generar gráficas separadas. Por ejemplo, molienda, este es indicadores solo de despacho, en esta área de despacho cómo están los indicadores. En trituración, por ejemplo, aquí hay algo atípico que pasó aquí. En auxiliares, ¿sí? Cómo están variando los indicadores. Y también puedo hacer seguimientos por tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, aquí energía eléctrica,
cómo se está consumiendo solo la energía eléctrica en toda la planta, cómo se está consumiendo solo el búnker en toda la planta, solo el diésel y solo el GLP en toda la planta, ¿sí? Entonces, esto es una pequeña demostración de la gran ayuda que les va a servir o que les va a dar a ustedes el software para hacer este seguimiento y control de la energía, estos indicadores de desempeño energético, estas líneas bases energéticas que les pide la norma, ¿sí? Y los seguimientos que también les pide la norma. Aparte de eso, si tengo tiempo, también quiero enseñarles que el software también tiene otra herramienta que se llama Mi Cartera. Voy a hacer un nuevo proyecto en donde... Quería preguntarte algo. Claro. Aquí lo llaman auxiliares ahí. Bueno, el auxiliares lo que estabas acá... explicando antes. Sí, los auxiliares acá son equipos pequeños, por ejemplo, aire acondicionado, iluminación. Okay. Utilitarios que llaman. Uh-huh. Quería preguntarte sobre la huella de carbono y cómo, digamos, en esa generación, cómo, o depende del país, o cómo generan, digamos, esos pagos, esos costos. ¿A quién le pagan las empresas esa emisión de Bueno, huella de carbono? los incentivos por reducción de huella de carbono pues va a variar por tipo de país, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo estoy acá en Ecuador, acá todavía no hay ningún incentivo por reducción de huella de carbono, pero bueno, hay fondos verdes, hay la carbono cero, carbono neutro, pero ya un costo por reducción de la huella de carbono pues no se tiene, pero si es que se quiere evaluar un análisis del beneficio por un costo de tonelada de CO2 evitada, también se lo puede hacer en el software. Puede ingresar un costo por cada tonelada de CO2 que estoy evitando después de haber implementado una mejora de eficiencia energética, también se lo puede hacer. Y el típico factor de emisión que, como mencionamos anteriormente, el software lo tiene muy definido por país y por tipo de combustible, ¿sí? El software lo tiene claro que no es el mismo factor de emisión de eléctrico que de un diésel, que de búnker, que de GLP. Lo tiene diferenciado, pero que no es estricto, no es que lo tiene ahí fijo, es muy abierto a que si es que ustedes tienen un factor de emisión un poco más real, un poco más acertado, tranquilamente lo pueden modificar en el software, y el software lo que hace es considerar ese nuevo factor de emisión y hacer todos los cálculos para que les entregue su huella de carbono total de toda la planta. Muchas gracias. Entonces, también les mencionaba que el software, aparte de desempeño, también tiene análisis de cartera, que si es que yo importo un archivo, por ejemplo, este diagnóstico energético, ¿sí? Yo puedo hacer un seguimiento en tiempo real del consumo de la energía, por ejemplo, de rendimiento. Voy a hacer un análisis del consumo de energía por tipo de combustible, de todos los datos que tengo de kilovatio hora. Entonces, miren cómo el software, yo tengo de 3 años, me ha diferenciado, ¿sí? En el 2019 cuánta energía me representó en eléctrico, propano, diésel, búnker, y así por año, para yo irle haciendo este seguimiento y control de la energía, ¿no? Aparte de eso, pues puedo, si es que quiero saber, por ejemplo, también el costo del combustible, ¿sí? Por tipo de combustible, también puedo ver cuál me está costando más pagar al año, ¿sí? Y esto yo puedo ir haciendo comparaciones por plantas, ¿no? ¿Qué más? O sea, si es que quiero saber tal vez cuánto me cuesta o cuánto he consumido de energía por tipo de combustible, y quiero analizar un solo combustible, por ejemplo eléctrico, aquí puedo ver en los 3 años cómo ha variado el consumo de energía solo eléctrico. Quiero compararlo tal vez con, tengo el búnker, ¿sí? Y puedo ir generando estas gráficas, estas
O sea, toda esta información es muy importante para ir haciendo el seguimiento y control de la energía. Entonces esta también es otra herramienta muy práctica que les va a ayudar el software para que puedan ir haciendo este seguimiento, ¿sí? Del consumo de la energía en tiempo real, para obviamente que eso está dentro del sistema de gestión de la energía. Entonces eso es todo. La verdad no quiero quitarles mucho el tiempo. El poder hacer esto, pues me encantaría explicarles cómo se ingresan datos, cómo se van generando estas gráficas de control, pero esto es una charla demostrativa para que primero lo conozcan al software, sepan de que hay este software y es gratuito, y para los que estén interesados o estén pensando en implementar un sistema de gestión de la energía, estos requisitos técnicos que les pide la norma, pues el software les va a ayudar. El software les va a entregar toda esa información y lo va a mantener y los va a ayudar a hacer un seguimiento de la energía en tiempo real, ¿sí? Entonces, no está de más decirles, para los que quieran aprender más, pues estoy abriendo un curso netamente de Rescreen, pero enfocado solo en edificaciones, ¿sí? Muchos de ustedes ya están al tanto de este curso. Este curso lo he enfocado para que puedan hacer evaluaciones, planteamientos de eficiencia energética en edificios, que vamos a hablar mucho acerca de la climatización, ¿no? Cómo el software les ayuda a calcular la demanda de energía en un edificio, las cargas térmicas, las pérdidas de energía, y cómo puedo yo ir ingresando diferentes tipos de tecnologías de generación de calefacción y frío, ¿no? También ventilación, vamos a hablar de iluminación, todas las oportunidades, hacer un balance total del edificio para que todas estas medidas de eficiencia, tanto iluminación, mejora del envolvente, mejora del rendimiento de los equipos de calefacción, climatización, todo eso, cómo va variando mi demanda, mi nueva demanda de consumo de energía del edificio. Y también he planteado que aparte de eso, el software me permite ingresar proyectos de energía renovable. Entonces yo puedo suplir con por ejemplo, colector solar térmico, un porcentaje de la demanda de agua caliente, y podemos ir viendo si es que coloco tal vez unos 10, 15 colectores térmicos, cuánto me ahorro de energía, y obviamente hacer un análisis de rentabilidad, ¿no? También fotovoltaico, tal vez solo la parte de iluminación quiero cubrir con fotovoltaico. Cómo va variando la demanda de energía del edificio con fotovoltaico. También calentador solar de aire, si es que quiero una parte de calefacción, aprovechar la radiación solar para cubrir una cierta demanda. Igual, cómo va variando mi demanda en el edificio. Y también tengo pensado plantearles un proyecto de cogeneración, por ejemplo, si es que un edificio quiere generar su propia energía eléctrica y con el calor residual generar agua caliente, cuál sería su nuevo costo operativo si es que tuviera esa cogeneración con una misma fuente generar energía eléctrica y agua caliente. Y aparte de eso, vamos a hablar también de análisis de rendimientos, ¿no? Lo que les mostré aquí, pues únicamente enfocado en edificios. Vamos a hacer un balance de energía de los edificios, cómo va variando esta demanda de energía en función de las condiciones ambientales. ¿Qué pasa si es que estoy en verano, estoy en invierno? ¿Cómo va variando la demanda de energía? Recuerden que Rescreen trabaja con valores de la NASA, entonces es fácil y es rápido hacer estas comparaciones. Influencia del factor medioambiental en el consumo de energía. Vamos a generar líneas bases energéticas del edificio, indicadores, y vamos a analizar con dos variables. Por ejemplo, si es que tengo la temperatura ambiente y tal vez con factor de ocupación. Sí, puede ser interesante, y vamos a crear un informe o reportes del desempeño energético de edificios. Entonces, para los que estén interesados en aprender más de este interesante software Rescreen Expert, pues aquí está el link para que se puedan inscribir. Les voy a poner aquí en el chat. ¿Sí? Y de mi parte, señores, eso sería todo. No, si es que alguien tiene alguna pregunta, pues me lo pueden decir sin problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna novedad? ¿Qué les pareció el software? Me faltaba decirles que el software es de descarga gratuita, se puede trabajar en forma demo, pero para trabajarlo de forma profesional o el análisis que ya les presenté, sí se necesita una licencia y cuesta $980 por 10 computadoras.
Para los que se inscriban en mi curso, tendrían la licencia gratuita por 3 meses del 100% del software. Bueno, si no hay preguntas, pues eso... Los costos de la inscripción. ¿Perdón? Los costos de la inscripción. El costo, sí, está aquí. Es un curso de 16 horas, netamente el software. Incluye voy a pasar las informaciones del software, los cálculos que hace el software, el PDF de las diapositivas. Todas las clases serán grabadas, entonces entregaré las clases grabadas y la licencia 100% por 3 meses. Los horarios van a ser 2 sábados. Empezamos este sábado 17 de septiembre y el otro sábado 24, 8 horas, en donde va a haber una carga horaria de clases en vivo 16 horas y 8 horas que les voy a plantear un proyecto, que es lo que me pide Rescreen, ¿no? Que se les evalúe. Y que se generará un certificado por 24 horas. Entonces, el costo es de $98 por las 16 horas. Y, como les decía, pues, para obtener el certificado, pues, es necesario presentar un proyecto solicitado por Rescreen. Nada más. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, para los que quieran ser gestores energéticos, los que les guste la eficiencia energética, creo que este puede ser su primer paso con este software, que como pueden ver hay mucho potencial, hay muchas cosas que el software les va a ayudar. Y claro, entonces lo primero que tienen que hacer es ir paso a paso, y con este curso estoy seguro que van a entender al software y van a empezar a trabajar con el software. Entonces eso es todo de mi parte. Nuevamente les agradezco por su presencia. Recuerden, y les adjunté en el chat el link para los que se quieran inscribir en el curso. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias por seguirme en mis páginas como Ingeniería en Energías Renovables. Siempre trato de compartir información importante y relevante respecto a eficiencia energética, que es más mi fuerte, mi área, y gestión de la energía por el software. Pero sin embargo, aquí está mi contacto. Sin ningún problema pueden escribirme a mi WhatsApp, ¿sí? Cualquier inquietud. Este es mi número celular personal. Y también mis correos, ¿no? Mis correos, si es que a alguien le gustaría indagar un poco más o necesitaría una asesoría personal o un apoyo de evaluación, pues igual yo le puedo ayudar sin problema. Así que pues ahí les comparto mi WhatsApp, mi contacto, para que se puedan comunicar conmigo. Y pues obviamente que me sigan en todas mis redes sociales como Ingeniería en Energías Renovables. Pues bueno, eso fue todo. Y pues damos por finalizado el webinar. Muchas gracias.